Bien, ok. Vamos a entrar con lo que es el circuito en serie y el circuito en paralelo. Ok. Un circuito en serie es aquel donde la corriente es igual y el voltaje varía, básicamente. Se tiene eso. Un circuito en serie encadena elementos uno tras de otro. ¿Cierto? Esto es básicamente un circuito en serie. Esto es un circuito en serie. La corriente tiene que entrar acá y tiene que salir acá. Si entre este punto y este punto hay corriente, hay un camino que se ha podido establecer, o dicho de otra manera, el circuito está cerrado. ¿Por qué? Si nosotros realizamos esto, estamos abriendo el circuito, la corriente entra en este punto, pero ni tan siquiera atraviesa este punto, ya que no tiene salida. Para que un circuito en serie funcione debe haber un camino que cierre el circuito. Tenemos pues que este circuito se utiliza en sistemas de seguridad industrial para que haya una secuencia de encendido o una secuencia de paro. Básicamente, si este fuera un switch, y este fuera un motor, para que este motor funcione tendríamos que cerrar el circuito acá. Básicamente, veámoslo de esta manera. Pongamos que R3 sea un motor, ¿cierto? Entonces tenemos que R1 sea el primer switch, que R2 sea el segundo switch y R3 sea el motor. Miremos, si cerramos R1, entonces pasaría esto, la corriente llega hasta acá. R2 está un switch abierto. Ocurre que para que llegue corriente al motor tenemos que cerrar R2. Lo cerramos y obtenemos acá el movimiento del motor. Este vendría a ser el micro switch de la puerta. Al cerrarse la puerta se cierra el switch. Primero está este, ¿cierto? Ya después damos encendido a este, porque si la puerta de alguna máquina está abierta, miremoslo así, si está abierta la puerta, no hay forma de que, por más que el operador hunda este switch, se genere voltaje en el motor, corriente del motor, y el motor pueda hacer su función. Se utilizan los circuitos de seguridad y se utilizan miles de circuitos. Un circuito básicamente está en serie o está en paralelo. Sencillamente usted lo define. O hay serie o hay paralelo. Veamos otro caso. Tenemos el circuito en paralelo. ¿Cierto? Un circuito en paralelo que tiene esta configuración. El voltaje es igual y la corriente
variará según sea la resistencia en cada rama. Veamos esto. Okay. Pongamos que esto haya que cambiar, dicho de otra forma, tenemos que, para que la corriente sea diferente, las resistencias deben ser diferentes. Pongamos esta de 24 ohmios, esta de 50 ohmios y esta pongamos la de 13 ohmios, ¿cierto? ¿Cuál cree usted que en dónde la corriente será mayor? ¿En R1, R2 o R3? ¿Qué creen ustedes? ¿En dónde hay menor resistencia? En ese punto donde haya menor resistencia, por ahí fluirá mayor cantidad de corriente. Ok, entonces en este caso tendríamos que en R3 habrá mayor flujo de corriente. ¿Quién le seguirá? R1. Y por último en R2 aquí habrá menos corriente y aquí habrá mucho más corriente. ¿En qué porcentajes? También se puede sacar qué porcentaje de corriente habrá con una bendita fórmula de 3, una regla de 3, se pueden sacar qué porcentaje habrá según la cantidad de resistencia. Hablando en la estrictamente eléctrico, ¿qué otro análisis le podemos hacer a este circuito? ¿Por qué se dice que está en paralelo? No quiere decir que tenga que esta línea con esta línea está en paralelo, entonces por eso está en paralelo. No. Paralelo es simplemente una forma de decir que el voltaje es igual en todo el circuito a donde estén conectados dichos elementos. No quiere decir que porque esta resistencia, digamos, la pongamos aquí, no esté en paralelo, sigue estando en paralelo. Es un circuito en paralelo. Para que no vayan a creer que es que paralelo se refiere al paralelismo de la geometría, no. Es una forma de indicar simplemente un circuito que cumple con la condición de que los elementos que estén conectados en dicho circuito tengan el mismo voltaje. También hay que indicar que el circuito en serie no quiere decir que sea una línea recta. Un circuito en serie puede ser, ya les muestro acá este ejemplo. Este es un circuito en serie. Este es un circuito en serie. No necesariamente es una recta, mire, como usted lo quiera poner. Este es un circuito serie, mire, y está en serie. No quiere decir que tengan que estar en línea recta. No está en serie. Empieza acá, finaliza acá. ¿Qué condición se cumple para que esto se diga que está en serie? Que la corriente es igual. ¿Qué condición se debe cumplir para indicar que este es un circuito paralelo? Que el voltaje sea el mismo en todos los elementos del circuito. En este, que la corriente sea igual en todos los elementos del circuito. Aquí el voltaje va a variar o puede ser igual si las resistencias son todas iguales. Si las resistencias son distintas, la caída de voltaje en cada resistencia va a ser diferente. En la resistencia que mayor ohmiaje tenga, va a haber mayor caída de voltaje.
Y aquí, al contrario de esto, yéndonos al paralelo, el componente que tenga mayor resistencia es por donde menor corriente va a pasar. Estos dos circuitos los podemos combinar en un circuito llamado mixto, pero es que cualquier circuito puede ser mixto y sencillamente no es otra forma de decir que es un paralelo serie paralelo. Un circuito mixto no es que vaya a ser diferente de estos dos o que tenga unas condiciones diferentes, simplemente hay unos elementos que están en serie y otros que están en paralelo. ¿Ya? Entonces tengamos muy en cuenta que esto es la base del análisis de circuitos, los circuitos paralelos, los circuitos serie. Y simplemente siempre van a cumplir las mismas reglas, son reglas físicas, no son reglas que usted pueda cambiar, o es una regla física establecida ya, probada y reprobada, nunca va a variar. Ok, veamos un circuito mixto. Ok, entonces tenemos un circuito mixto. Este es un circuito mixto. Este es un circuito mixto. Tenemos dos elementos en serie, dos elementos en paralelo. La corriente va a salir en este punto, va a recorrer, llega acá, es igual, sigue siendo igual la corriente acá, y aquí se va a dividir. Aquí en este punto se va a dividir. ¿Por dónde va a fluir mayor cantidad de corriente? Por donde haya menor resistencia. Aquí se vuelven a encontrar las dos corrientes para convertirse otra vez en la primera corriente que ha partido del positivo de la batería. En el próximo video haré un análisis más detenido y más a fondo y con mayores elementos teóricos acerca de este tema. Ok.